lo largo de la serie, Dexter Morgan, el meticuloso asesino serial, con un estricto código moral inculcado por su padre adoptivo, Harry Morgan, nos mostró que incluso en su mundo oscuro y lleno de violencia, existían límites que él mismo no podía cruzar. A pesar de su impulso incontrolable por matar, hubo momentos clave en los que decidió no hacerlo, ya sea por lealtad, amor, ética o incluso una reevaluación de su propio código. Estos momentos revelaron aspectos profundos de su humanidad, desafiando su identidad como un depredador y obligándolo a confrontar los dilemas éticos que venían con su doble vida. Cuando dejó ir a Miguel Prado fue uno de los personajes más complejos con los que Dexter se cruzó. Al principio, parecía que Miguel podía ser un aliado ideal para Dexter, ya que ambos compartían un deseo de justicia fuera de los límites de la ley. Miguel incluso se ganó la confianza de Dexter, una hazaña poco común, y llegó a aprender su código, un sistema de reglas que Harry había diseñado para contener las tendencias oscuras de su hijo adoptivo. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que Miguel no compartía la misma disciplina ni los principios éticos que regían la vida de Dexter. Miguel mató a Ellen Wolf, una abogada que él consideraba una amenaza personal, lo que rompió el código y marcó un punto de no retorno en su relación con Dexter. Para Dexter, esto fue una traición, ya que el código se basaba en matar solo a aquellos que verdaderamente lo merecían, asesinos que escapaban de la justicia. Aunque Miguel había demostrado ser peligroso, Dexter tuvo un momento de reflexión antes de tomar su decisión. En su vacilación, evaluó si realmente era necesario matarlo o si podía manejar la situación de una manera distinta. Esta pausa demostró que, aunque Dexter vivía bajo un rígido código moral, no era incapaz de cuestionarlo y de debatirse entre las implicaciones éticas de sus acciones. Finalmente, Miguel fue eliminado, pero el hecho de que Dexter se tomara un momento para reconsiderar mostró un lado más humano y reflexivo de su carácter. Cuando permitió que Doakes viviera, James Doakes, el sagaz sargento del Departamento de Policía de Miami, siempre sospechó de Dexter y se convirtió en una de las mayores amenazas para su secreto. Doakes era un hombre íntegro y moralmente recto, lo que lo hacía un oponente formidable y digno de respeto, aunque incómodo para Dexter. Cuando finalmente descubrió la verdadera naturaleza de Dexter, este tuvo la oportunidad perfecta para matarlo y así proteger su identidad. Sin embargo, Dexter decidió no hacerlo. La razón era clara. Doakes no encajaba en el perfil de su código. A pesar de ser una amenaza, Doakes no era un asesino, ni había cometido crímenes que justificaran su muerte. En lugar de acabar con él, Dexter optó por mantenerlo prisionero en una cabaña remota, intentando ganar tiempo para decidir qué hacer. Durante este tiempo, se desarrolló una relación peculiar entre ambos, donde incluso se vislumbraron destellos de respeto mutuo. Aunque Doakes terminó muriendo en un incendio provocado por Lila, la decisión de Dexter de no matarlo directamente reflejó su compromiso con el código y su capacidad para distinguir entre las amenazas legítimas y las que no lo eran. El dilema con Arthur Mitchell, Trinity. Arthur Mitchell, también conocido como Trinity, fue uno de los antagonistas más perturbadores y complejos de la serie. Trinity era un asesino en serie que llevaba años operando sin ser descubierto. Pero lo que más fascinó a Dexter fue cómo parecía llevar una vida familiar estable y armoniosa, algo que él mismo deseaba alcanzar. Dexter tuvo múltiples oportunidades para acabar con Trinity, pero se negó a hacerlo de inmediato. En lugar de seguir su impulso y cumplir con el código,
Dexter decidió observar y aprender de Arthur, con la esperanza de descubrir cómo alguien con un lado oscuro tan profundo podía mantener una fachada de normalidad. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias desastrosas. La demora de Dexter permitió que Trinity continuara matando y, lo que es peor, culminó en el asesinato de Rita, la esposa de Dexter, dejando una cicatriz imborrable en su vida. Este trágico desenlace demostró que, a pesar de su inteligencia y control, Dexter no estaba exento de cometer errores al priorizar sus deseos personales sobre su código. El caso de Debra Morgan. Uno de los momentos más desgarradores de la serie ocurrió cuando Debra, la hermana adoptiva de Dexter, descubrió su secreto. Debra, quien siempre había idolatrado a Dexter, quedó devastada al enfrentarse a la realidad de que su hermano era un asesino en serie. Para Dexter, este fue un dilema moral y emocional sin precedentes. Según el código, cualquiera que descubriera su verdadera naturaleza debía ser eliminado para proteger su identidad. Pero Debra no era cualquiera, era su hermana, la persona más importante en su vida. Nunca, ni por un momento, consideró hacerle daño a Debra. En cambio, Dexter hizo todo lo posible por reconstruir la confianza entre ellos y protegerla del caos que rodeaba su vida. Este momento mostró que, aunque Dexter se definía a sí mismo como un monstruo, su humanidad y su amor por su familia eran más fuertes que cualquier código. A través de esta relación, quedó claro que, a pesar de su oscuridad, Dexter era capaz de priorizar el amor y la lealtad sobre sus instintos más oscuros. Cuando dejó ir a Hannah McKay. Hannah McKay, con su pasado criminal y su carácter enigmático, fue una de las pocas personas que realmente comprendió y aceptó a Dexter tal como era. Cuando sus caminos se cruzaron, Dexter inicialmente la veía como una posible víctima, ya que su historial de asesinatos la hacía encajar en su lista. Sin embargo, la conexión emocional que desarrollaron cambió completamente su perspectiva. Dexter vio en Hannah una especie de alma gemela, alguien que no solo compartía su lado oscuro, sino que también podía entenderlo sin juzgarlo. En lugar de matarla, decidió protegerla, y con el tiempo consideró la posibilidad de construir una vida juntos. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la vida de Dexter, mostrando que, incluso en medio de su oscuridad, era capaz de buscar redención y amor. La redención de Lumen Pierce. Lumen Pierce apareció en la vida de Dexter durante uno de sus momentos más oscuros. Como una víctima de abuso y violencia extrema, Lumen representaba algo que Dexter no había experimentado antes: una oportunidad de ser un salvador en lugar de un verdugo. Rescatada por Dexter, Lumen se convirtió en su aliada, y juntos buscaron venganza contra los hombres que la habían torturado. Al principio, Dexter veía su relación con Lumen como una colaboración estratégica, casi como una extensión de su propio código. Sin embargo, a medida que trabajaban juntos, su vínculo se hizo más profundo. Lumen despertó en Dexter un deseo de ayudar más allá de su necesidad de matar, ofreciéndole un sentido de propósito distinto. Cuando Lumen logró completar su venganza, decidió dejar atrás ese capítulo de su vida y marcharse, algo que Dexter respetó profundamente. A pesar de su deseo de mantenerla cerca, entendió que lo mejor para ella era alejarse de la oscuridad que él representaba. Este acto de desprendimiento por parte de Dexter fue un momento clave en su desarrollo emocional, mostrando que, aunque su vida estaba marcada por la violencia, era capaz de sacrificar sus propios deseos por el bienestar de otra persona. El incidente con Zach Hamilton. Zach Hamilton
fue un joven aprendiz que Dexter vio como un reflejo de sí mismo en sus primeros años. Zack tenía el mismo impulso oscuro de matar, pero carecía de la disciplina y la guía que Dexter había recibido de Harry. En lugar de verlo como una amenaza, Dexter decidió tomarlo bajo su ala, creyendo que podría enseñarle a controlar sus impulsos y a seguir el código. Sin embargo, Zack rompió el código al actuar impulsivamente y matar a una persona fuera de los criterios establecidos. Esto puso a Dexter en una posición difícil, ya que el código dictaba que debía eliminar a Zack. Pero en lugar de hacerlo, Dexter optó por darle una segunda oportunidad, confiando en que podía redimirlo y guiarlo hacia un camino más controlado. Desafortunadamente, esta decisión tuvo un desenlace trágico cuando Zack fue asesinado por otro enemigo de Dexter antes de poder demostrar su redención. A pesar de este resultado, la disposición de Dexter a perdonar y a creer en la capacidad de las personas para cambiar reflejó un aspecto más humano y esperanzador de su personalidad, algo que raramente se veía en su vida llena de muerte y violencia. Cuando decidió salvar a su hijo Harrison. En el clímax de la serie, Dexter se enfrentó a una decisión que definió todo su viaje: proteger a su hijo Harrison o continuar con su oscura doble vida. Durante años, Dexter justificó sus acciones bajo el pretexto de que seguía el código de Harry para hacer el mundo un lugar más seguro. Sin embargo, esta decisión final lo obligó a confrontar la verdadera naturaleza de sus elecciones y el impacto que éstas tenían en las personas que amaba. Dexter entendió que su presencia representaba un peligro constante para Harrison. A pesar de su amor incondicional por su hijo, reconoció que la única manera de garantizarle una vida normal era alejándose de él. Fingir su propia muerte y desaparecer fue, para Dexter, un acto de sacrificio que simbolizó su renuncia a la vida que había construido y su aceptación de las consecuencias de sus acciones. Este momento marcó el desenlace de su conflicto interno, revelando que, en el fondo, Dexter tenía una chispa de altruismo y amor que superaba incluso su impulso de matar. La decisión de priorizar el bienestar de Harrison sobre su propio deseo de permanecer cerca de él fue quizás la muestra más clara de humanidad que Dexter nos ofreció a lo largo de toda la serie. Estos momentos representan los desafíos morales y emocionales que Dexter enfrentó a lo largo de su vida. Aunque vivía bajo un código que lo definía como un depredador, estas decisiones demostraron que incluso él tenía la capacidad de cuestionarse, de priorizar las relaciones humanas y, en ocasiones, de elegir un camino más humano. Estos dilemas no solo enriquecieron la profundidad de su personaje, sino que también nos mostraron que, incluso en la oscuridad, la luz puede encontrar un lugar para brillar.